Hola chicos, les recuerdo mi nombre, soy la maestra Alejandra. El día de hoy vamos a platicar sobre las oraciones. En especial, pareciera muy sencillo comprender lo que es una oración, pero hay mucho que decir de una oración. Hay muchos elementos importantes que existen en una oración. Bien, ¿qué es una oración? Como está en la presentación que se les están pasando en este momento, la oración es un conjunto de palabras más pequeño posible, capaz de expresar un mandato, una petición, una pregunta o en general cualquier tipo de acción. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos importantes que hay en una oración? Bien, son tres. Primero está el sujeto, el verbo y el predicado. Estos tres elementos siempre van a estar presentes en una oración. ¿De acuerdo? El sujeto es quien hace la acción, el verbo es la actividad que se lleva a cabo y finalmente el predicado, qué se está diciendo del sujeto y el complemento también del verbo. El predicado me puede dar mucha información y también podemos encontrar diferentes elementos en el predicado. Ahora, sabiendo cuáles son estos tres elementos, necesito saber que hay tipos de sujetos. En este caso, los tipos de sujetos de acuerdo a criterios fonéticos, es decir, a cuando se escuchan y cuando no. Existen dos tipos de sujeto. Está el sujeto expreso o explícito, que aparece en la oración. ¿De acuerdo? En la mayoría de las oraciones está presente el sujeto. Por ejemplo, Pedro come manzanas. ¿Quién es el sujeto? Pedro, porque está presente en la oración, es decir, es un sujeto expreso o explícito. A diferencia del sujeto tácito o emitido, en este caso que no, mejor dicho, omitido, que no está presente en la oración, es el cual no se escucha. ¿De acuerdo? La otra gran clasificación son los modificadores del predicado. ¿Qué puedo decir del predicado? Hay mucho que comentar del predicado. Están tres elementos importantes y les voy explicando paso por paso. El objeto directo, el objeto indirecto y los complementos circunstanciales. ¿De acuerdo? El objeto directo responde a la pregunta ¿qué? ¿A quién le voy a hacer la pregunta? ¿A quién le voy a preguntar? Al verbo. Siempre le voy a preguntar al verbo. Objeto indirecto responde a la pregunta ¿a quiénes o para quiénes? ¿De acuerdo? También le tengo que preguntar al verbo. Y finalmente los complementos circunstanciales pueden haber distintos. De lugar, de tiempo, de compañía, eso va a depender mucho de la característica que tenga la oración. Y ahí son diferentes preguntas, cómo, dónde, con quién, por ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo que en este momento tienen en la pantalla y dice la oración. Frida obtuvo muy buenas calificaciones el año pasado. Vamos a ir paso por paso, ir deduciendo cuáles son los elementos que están presentes en esta oración. Repito el enunciado. Frida obtuvo muy buenas calificaciones el año pasado. El sujeto es Frida y se puede decir que es un sujeto expreso porque está ahí en la oración. El predicado hace referencia a obtuvo muy buenas calificaciones el año pasado. Eso es lo que se puede decir de Frida. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Siempre en todas las oraciones el núcleo va a ser un verbo. En este caso es obtuvo. Modificadores que existen en las oraciones. Quiero mencionar que no siempre tienen que estar los tres presentes, es decir, puede ser que esté el objeto directo, puede ser que solo esté el objeto indirecto y puede estar acompañado de complementos circunstanciales. No necesariamente tienen que estar los tres presentes. En este caso, el objeto directo es ¿qué obtuvo? ¿Qué obtuvo Frida? Siempre le voy a preguntar al verbo. Muy buenas calificaciones. Esa es la respuesta y hace referencia al objeto directo. Modificador
circunstancial, en este caso es de tiempo, el año pasado, ¿de acuerdo? En esta oración todos los elementos, de alguna manera, todas las categorías gramaticales de este enunciado, pues se pueden clasificar por modificadores. En este caso, el tema es modificadores del predicado y también podemos clasificar los tipos de sujeto. Vamos a ver un siguiente ejemplo para que les quede un poco más claro, que ese es diferente porque algunos elementos no estuvieron presentes en el enunciado anterior, pero están en este. Vean el ejemplo. Diego reparte regalos a sus primos. El sujeto es Diego y está presente. Predicado, reparte regalos a sus primos. Núcleo del predicado, que es el verbo, reparte. Modificador, está presente el objeto directo y hago la pregunta, ¿qué reparte? Y la respuesta sería regalos. Modificador, en este caso el objeto indirecto, ¿a quiénes reparte? A sus primos. Y la respuesta sería el objeto indirecto. Quiero que, como ya les comenté, quede muy claro cuál es la diferencia entre un objeto directo, que es la pregunta ¿qué? Y un objeto indirecto, que es la pregunta ¿a quiénes o para quiénes? Ahora quiero que vean el ejemplo que les puse en la pizarra. Y aquí también podemos darnos cuenta que no están todos presentes, pero de alguna manera puedo yo deducir a qué hace referencia. María evidentemente es el sujeto y está presente. Compró es el verbo, ¿de acuerdo? Unos chocolates para su mamá es parte del predicado, ¿de acuerdo? En este caso, como bien está en la presentación, el núcleo del predicado es compró, es el verbo. Voy a sacar en este caso los modificadores del predicado, el objeto directo. Y hago la pregunta al verbo, ¿qué compró? Unos chocolates. Y esa es la respuesta. Objeto indirecto. Le pregunto nuevamente al verbo, ¿para quién o para quiénes? Para su mamá. En este caso no tenemos complementos circunstanciales. Pudieran haber de lugar, de tiempo, de compañía, pero en esta oración no están presentes. De alguna manera, como ya les comenté, pueden o no pueden estar en las oraciones. Pues espero que haya quedado claro la estructura de la oración. Siempre y es muy importante conocer qué categorías gramaticales están presentes en la oración y en un segundo momento analizar cuáles son los elementos que forman parte de la oración.